libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Gracias, Padre, por esta palabra. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Gracias, Señor, por su palabra. Oramos, Señor, bendecimos a cada uno de los miembros que están en este lugar. Oro para que puedan recibir esta palabra con ligereza, Señor, pero con mucha prontitud, que la puedan atesorar en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Tomen asiento. Amén. Este tema lo voy a enfocar en dos áreas. Un área que conversamos los hermanos ancianos de cómo debiéramos de enfrentar algunas situaciones. Y espero que cada uno de ustedes lo tome de muy buena manera. Podemos tener diferencias entre hermanos en algunas cosas que son, llamémosles, doctrinas secundarias. Podemos tener diferencias, pero eso no significa que no seamos hermanos. Somos hermanos amados, nos amamos y nos respetamos. Siempre va a ser así. Podemos tener diferencias e incluso muchas veces es sano tener diferencias porque va a enriquecer nuestro lenguaje. Vamos a crecer como ser humano y vamos a crecer sobre todas las cosas como hijos de Dios. Hay doctrinas que son fundamentales que no tenemos cómo desviarlas, y en esas sí que son fundamentales. Y en este lugar, esas doctrinas se han establecido fervientemente. Y eso sí es fundamental. Está basada en esos fundamentos que establecieron los apóstoles. El resto podemos tener diferencias, pero insisto, no dejamos de ser hermanos. Ame siempre a su hermano. Bendígalo siempre. Sobre todas las cosas, bendígalo a su hermano. Y si ese hermano tiene dificultades con usted, no le importe eso. Bendígalo igual, abrácelo. Ámelo sobre todas las cosas. Ayúdelo en todo lo que usted pueda. Siempre en todo. Dios nos bendice tanto y a veces no bendecimos a nadie. Y eso está mal. Si alguien te pregunta qué es el reino de Dios, es difícil a veces comunicarlo. ¿Cómo responderíamos ante eso? La respuesta más fácil podría ser que es un reino, un territorio donde gobierna un rey. Sería como lo más simple. ¿Y cómo entendemos que Dios es el creador de todas las cosas? Su reino se extiende por todo el mundo. Y no tenemos cómo cambiar eso. Él lo estableció en la edad pasada y seguirá avanzando. Nosotros vemos muchas calamidades en las noticias, vemos muchas cosas horrendas, pero el reino sigue avanzando. Sigue avanzando, no se detiene. Y está llegando a lugares que realmente no pensamos que en alguna oportunidad pudiera. En China, un país totalmente comunista, hay grandes templos cristianos que están
formándose subterráneamente, pero tienen miles y miles de seguidores. Ahí llegó el Señor. Ahí llegó, y nosotros que tenemos toda libertad de poder hacer tantas cosas, nos limitamos nosotros mismos. Esto manifiesta que el reino de Dios está donde quiera que Dios reina. Y dado que Él reina en todas partes, el reino de Dios está en todas partes. Sin embargo, eso no es todo. Ciertamente el Nuevo Testamento se refería a algo más, no a algo más, no solo terrenal. Podemos ver que en el momento que Juan el Bautista sale del desierto anunciando con urgencia: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, claramente estaba hablando de otra cosa. Y lo volvemos a ver cuando el propio Jesús aparece en escena con el mismo anuncio: si el reino de Dios es todo el universo sobre el cual Él reina, ¿por qué alguien tendría que anunciar que el reino de Dios estaba cerca? Obviamente Juan el Bautista y Jesús se referían a algo más profundo. En el corazón de este tema está la idea del reino mesiánico. Esa es la idea. Un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no será el redentor de su iglesia solamente y su pueblo. No solo va a ser un gobernador, va a ser un rey. Y ya lo es. Así que cuando Juan habla de la proximidad radical de este avance, está hablando del reino del Mesías. De eso está hablando. Sus discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dio una respuesta paciente y gentil. Él dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiso decir? ¿A dónde quería llegar? Cuando Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, estaba indicando que su reino era algo espiritual, que toma lugar en nuestros corazones. Ahí. ¿O estaba hablando de algo más? Todo el Antiguo Testamento habla de un reino que se abriría paso en este mundo. Un reino gobernado por el Mesías. Por esta razón, durante su ministerio en la tierra, Jesús dijo cosas como: pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo podría el reino haber llegado a la gente y estar cerca de ellos?
el reino de Dios estaba cerca de ellos. Porque el rey del reino estaba allí. Cuando Él vino, Jesús inauguró el reino de Dios. Él no lo consumó, pero sí lo empezó. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y cuando ascendió al cielo, fue allí para su coronación, Amén. para su investidura como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor. Cristo es Rey en este momento. Que en este minuto es Rey. Él está en el puesto más grande de autoridad cósmica. No hay nada superior a Él. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada al ungido Hijo de Dios. Por tanto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Experimentamos este conflicto de reinos cuando Jesús nos dice que oremos, venga tu reino. Gracias, Señor. Pero nosotros, que consideramos que su nombre es santo, tenemos la responsabilidad de manifestar el reino de Dios. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Esa es nuestra responsabilidad. Dios en amor nos regala muchos dones, nos regala talentos. Pero eso no es lo importante. Lo importante son los frutos del Espíritu que debemos demostrar a las personas. Eso es lo que tenemos que mostrar. Esos frutos que sean absolutamente visibles. Y ahí vamos estableciendo el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No tanto andar golpeando a las personas, hablando tanto de pecado, tanto. Es obvio que eso es así. Pero hablemos en amor. Tenemos que traer a las personas. Eso es lo que tenemos que hacer con una condición nuestra. Ellos que nos vean, el rostro de Cristo tiene que ser visible en nosotros. Visible en nosotros. Y Cristo fue sumamente humilde. Él nunca se engrandeció en nada. Pero era determinante, era determinante. Y así debemos de actuar. Gracias, Señor. Y a esto quería llegar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de Cristo. Esa es la forma. Esa es la forma. En nuestros trabajos, con nuestras familias, en lo que compramos, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Tiene que ser claro nuestro testimonio. En lo que hacemos con nuestro dinero. Si Él nos da todo. Y nos pedirá cuenta. Ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas esferas de la vida. La única forma en que el reino de Dios se manifieste en este mundo antes que Cristo venga es si lo manifestamos por la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. Ahora, eso es sobre todo de
nuestro entorno, nosotros prácticamente fuera de la iglesia, todos esos frutos que debemos demostrar, nosotros nos conocemos. Nosotros nos conocemos, sabemos quién es mañoso, quién no es mañoso, quién es enojón, quién no. Conocemos nuestro carácter, nos conocemos. Nos conocemos, sabemos cómo llegar a cada uno de ustedes. Cada uno sabe cómo llegar a otro. Pero afuera no, es distinto. Es distinto, nuestro lenguaje tiene que ser distinto. Absolutamente distinto. Que la gente se pregunte, esta persona tiene algo tan bonito, tiene algo tan especial. ¿Le han preguntado? Que es lindo cuando a uno le dicen, ¿usted es cristiano? Sí, con la gracia del Señor. Es muy lindo eso, porque estamos mostrando un fruto precioso, que la gente lo ve. Es lo que debemos de hacer. Otra cosa es dentro de la iglesia. Son otras cosas. Ya que la iglesia del siglo XXI se enfrenta a muchas crisis. Y lo estamos viendo. En nuestro texto decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y una de las más graves es la crisis de la predicación. Y ese es el punto que quiero llegar. Para eso contextualicé todo lo que contextualicé. Hay diversas filosofías de predicación. Compiten por ser aceptadas entre nosotros o entre los ministros contemporáneos de este tiempo. ¿Quién no ha visto el Evangelio de la prosperidad, centrado en el ser humano? ¿Quieres ser princesa? ¿Quieres ser un rey? ¿Quieres tener fortuna? ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está Cristo? Algunos ven el sermón como una charla informal, otros como un estímulo para la salud psicológica, otros como un comentario sobre política partidista. Sin embargo, algunos aún vemos la exposición de las Sagradas Escrituras como un ingrediente necesario en el oficio de la predicación. A la luz de estos puntos, siempre es útil ir al Nuevo Testamento para buscar y averiguar el método y el mensaje que se encuentra en el registro bíblico de la predicación apostólica. Primeramente debemos hacer distinción entre dos tipos de predicación. La primera ha sido llamada querigma y la segunda didache. Son palabras griegas raras, pero que tienen significado. Esta distinción se refiere a la diferencia entre la proclamación, que es el querigma. Cuando escuchen la palabra querigma, es porque están proclamando la palabra del Señor. Eso significa. En el griego eso significa. Y la instrucción y la enseñanza es didache. ¿Por qué digo esto? Porque quiero enfocar qué es lo que hacían los apóstoles. La estrategia de la iglesia apostólica era ganar convertidos por medio de la proclamación del Evangelio. Una vez que la gente respondía a ese Evangelio, eran bautizados y recibidos en la iglesia. Ese era el método, simple. No prometer fortunas. Enseguida se sometía
sometían a una exposición regular y sistemática de la predicación de los apóstoles. Y ahí usaban el didache, porque les enseñaban. Pero el llamado era el querigma, la proclamación. Si nosotros vamos a la calle a proclamar la palabra, llamemos a los hermanos. Llamémonos. Hay que llamar. Decir que pasó en esa cruz. No condenar, condenar, condenar. Gracias, Señor. El énfasis de la predicación evangelística era el anuncio de que el Mesías había venido y establecido el reino de Dios. Si vemos los sermones de los apóstoles en el libro de Hechos, vemos una estructura común familiar en ellos. En este énfasis podemos ver y discernir el querigma apostólico, la proclamación básica del Evangelio. Aquí el enfoque en la predicación estaba en la persona y la obra de Jesucristo. No de usted, no de mí, no del pastor. El Evangelio mismo fue llamado el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la esencia ¿de quién? De Él. Involucra la proclamación y la declaración de que Él logró en su vida, en su muerte y en su resurrección. Después de predicar los detalles de la muerte, la resurrección y la ascensión a la diestra de Dios, los apóstoles llamaban a convertirse a Cristo, a arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por fe. Es el orden, es el orden, y está establecido en el libro de los Hechos. No necesitamos nada más, está todo acá. Gracias, Señor. Amén. Es nuestra guía. Cuando buscamos extrapolar a partir de estos ejemplos cómo evangelizó la Iglesia Apostólica, debemos preguntarnos, al transferir a la Iglesia contemporánea, nuestra Iglesia, los principios apostólicos de la predicación, ¿qué es apropiado? Algunas iglesias creen que es un requisito predicar el Evangelio o comunicar el querigma, la proclamación, en cada sermón que se predica. No es requisito, Es una orden. Amén. Ese es el principio que debemos establecer siempre en este lugar. Amén. Proclamar a Cristo y a este crucificado. Siempre. No hablar de nuestros problemas, no que el hermanito me hizo tal cosa, nada. Eso guárdeselo para la casa y guárdeselo con el Señor en oración. Pero no cosas así. Aquí Cristo es estableciendo Cristo. Sin embargo, muchos predicadores hoy en día dicen que predican el Evangelio regularmente, cuando en algunos casos nunca lo predican en absoluto. Porque lo que llaman el Evangelio no es el mensaje de la persona y la obra de Cristo. Más bien, el Evangelio de Cristo es intercambiado por promesas terapéuticas de una vida con propósito. ¿Has escuchado esas cosas, cierto? O de cómo llegar a una realización personal al venir a Jesús. Son promesas que no están en la Biblia. En los mensajes así, la atención se centra en quién? En nosotros. Y no en Cristo. No en el Rey. No en nuestro Rey.
Por otro lado, al estudiar el patrón de los servicios de adoración de la iglesia primitiva, vemos que la asamblea semanal involucra reunirse para adoración, comunión, oración. Lo que no hemos hecho, celebración de la Santa Cena, debemos de hacerlo. Los apóstoles lo hacían todos los días, el primer día de la semana lo hacían siempre. Estamos al debe en eso. Y la devoción de la enseñanza de los apóstoles, que es lo que hacemos nosotros. Así que, de nuevo, el querigma es la proclamación esencial de la vida, muerte, resurrección, ascensión y gobierno de Jesucristo. Así como un llamado a la conversión y al arrepentimiento. Este querigma que aparece en el Nuevo Testamento indica como el poder de Dios para salvación. No puede haber ningún sustituto ni aceptable para ello. Cuando la iglesia pierde su proclamación, pierde su identidad. Porque nuestra identidad es Cristo. Espero que esta palabra llegue a sus corazones y se establezca ahí. Que cada vez que tengamos un enojo, un celo, acuérdese de esto. Hay muchos frutos de la carne y los reconocemos todos, pero no tienen que ser visibles. Los frutos del Espíritu, cuando estemos delante del trono blanco, no se van a fijar en los frutos de la carne, sino en los frutos que usted ha dado en el Espíritu. Por lo tanto, esos son los frutos que debemos de cultivar. Hay cosas de nuestro carácter, por supuesto, porque seguimos viviendo en la carne, pero podemos controlar. Con todo lo que he predicado en esta mañana, lo podríamos mostrar de una forma visible, casi tangible, y quiero que por favor escuche atentamente. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios el que le abre su corazón. Entréguese para que Él lo haga. Y nada más. Gracias, amado Dios, Señor, le doy por esta palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que la pueden atesorar en sus corazones, Señor, y que todos lo pongan a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre.